política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Pues está con nosotros otra vez y me da mucho gusto. Estuvo con nosotros hace alrededor de un año Alejandro González Arreola. Él, el maestro González Arreola, fue presidente, fundador, director general de GESOC, de una organización de la sociedad civil que se preocupó por hacer evaluaciones sobre el ejercicio del gasto en México. Después se convirtió en el presidente de la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel global y además ha sido uno de los grandes impulsores del tema del gobierno abierto. Y hoy es el director del programa de Estado de Derecho y de la Oficina para México del World Justice Project. Esto es del proyecto de justicia global o de justicia mundial, según se traduzca. Y Alejandro, gracias por estar con nosotros. Por el contrario, Mauricio, un placer estar de nueva cuenta contigo y con todo tu auditorio. Alejandro, cada año el World Justice Project publica informes que todo el mundo espera para medir la calidad del Estado de Derecho. Y recientemente publicaron un nuevo informe que además pone el acento en el caso de las entidades federativas de nuestro país. ¿Nos puedes contar en principio de qué va el informe? Con mucho gusto, Mauricio. Mira, este informe es el índice de Estado de Derecho en México, sí, que replica la metodología del índice global de Estado de Derecho que mide 140 países para la última edición y que adaptamos a la arquitectura institucional de México para aplicarlo a las 32 entidades federativas, porque en World Justice Project hemos aprendido que muchas de las dimensiones del Estado de Derecho, como tú lo sabes bien, tienen más que ver con los gobiernos subnacionales que con el gobierno nacional. Sí. Y por eso era muy importante entender cómo estaba la dinámica en cada una de las 32 entidades en México. ¿Qué es lo que hace este índice, Mauricio, auditorio? Básicamente mide el nivel de adherencia a este concepto de Estado de Derecho, que básicamente lo definimos como la capacidad que tienen los gobiernos e instituciones públicas para adherirse a la norma, invariablemente. Pero adherirse a la norma, ese es un verbo difícil, adherirse, o sea, cumplir la ley. Cumplir la ley de manera invariable, por supuesto, pero comenzando por las propias instituciones públicas. La ley sí es la tarea. Exacto, la ley sí es la ley, ¿no? Y justo son las instituciones públicas las que marcan el tono y son las primeras en que deben justamente sujetarse a la norma. Pero no solo, también las instituciones privadas, las empresas, las organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía, y hacerlo de manera invariable, pero considerando, Mauricio, colegas, que esa ley tiene que ser respetuosa de los principios de derechos humanos y además aplicada de manera proporcional, es decir, entendiendo que no todas las personas partimos del mismo lugar para poder cumplir y que en algunos casos requerimos efectivamente medidas especiales para que así suceda, ¿no? Pero en esta lógica general lo que hacemos es medir cómo cada una de las 32 entidades federativas cumple con estos principios. Pero espérame tantito, perdón Alejandro, perdón, sí. Antes de ir a eso, antes de ir a los datos, que yo sé que no son muy halagüeños en este informe, pero déjame entender la metodología de medición. Dices que no solamente revisan el cumplimiento de la ley por parte de instituciones públicas, sino también de otros actores. Exacto. Sociedad civil, ciudadanía, empresas, es muy importante decirlo, y básicamente cualquier actor que vive en un país, en este caso en México y en las entidades federativas. ¿Cómo lo hacemos? Y por eso es muy importante. Se adhiere a ley, pero ¿cuál ley? ¿Cuáles normas? Eso. A normas que tienen que ver con principios de gobernanza democrática. Por ejemplo, todo poder público tiene que estar sujeto a un sistema de pesos y contrapesos, y para eso hay leyes, normas y procedimientos. Por ejemplo, los gobiernos, en el factor 1, que le llamamos
límites al poder gubernamental, valoramos si efectivamente las instituciones que están ahí para poner límites, ¿no? Razonables, proporcionales Son al 8, ¿verdad, Ejecutivo. Alejandro? Corrígeme. Exacto, son 8 factores y el primero Ok, de ellos tiene que ver con límites al poder gubernamental y mide qué tanto el poder legislativo, qué tanto el poder judicial, qué tanto las instituciones, por ejemplo, como las entidades de fiscalización superior, las contralorías, pero ojo, también la sociedad civil, ¿no? Y los medios de comunicación tienen la capacidad para ejercer este control democrático, por supuesto, sobre el poder público, ¿no? muy Es bien. decir, desde ese factor, que es el poder, que es el quizás más difícil de comunicar, Ok, pero los demás son relativamente más sencillos. Por ejemplo, ausencia de corrupción, ¿no? claro, El tercero, gobierno abierto, es decir, el muy bien. cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de apertura Bueno, de las propias instituciones, sí, pasando por ejemplo, Mauricio, orden y seguridad, que lo ubicamos, tú lo ubicas muy bien como una variable relevante, derechos fundamentales, sí, también, por ejemplo, cumplimiento regulatorio, aquí es donde entran las empresas, ¿no? Que ok, tanto las empresas cumplen con la normatividad relevante, pero también justicia civil y justicia penal. Es a partir de estos 8 factores que valoramos el nivel de adherencia y lo hacemos a partir de 3 fuentes fundamentales. ok, Una, muy importante, es la ciudadanía. sí, Encuestamos a través de principios básicos de estadística, ¿no? A una muestra proporcional y ok, representativa de toda la ciudadanía en las 32 entidades federativas, para saber, por ejemplo, y consultarles cómo viven condiciones de cumplimiento de sus derechos básicos, ¿no? esa es una. Ahí, esa es una, las y los ciudadanos los principales La relevantes. segunda, La segunda tiene que ver con personas expertas, ok, especializadas, le que tienen preguntas a expertos. interacción, exacto, interacción con los sistemas de justicia, los sistemas civil, penal, pero también con el cumplimiento regulatorio y otras variables relevantes. Y por último, fuentes de registros administrativos, que Muy son bien, muy importantes, pero también encuestas, por ejemplo, del INEGI, ¿no? Que en ok, el caso de México son muy confiables. Esas 3 sí, sí fuentes de son. información las integramos en 600 variables que a su vez conforman estos 42 subfactores y 8 factores del índice. Magnífico, Alejandro. Quédate ahí, por favor. Déjame hacer aquí un corte. Ya sabemos cómo se mide el cumplimiento del Estado de Derecho por el World Justice Project. Vamos de regreso a este corte a los resultados, mi querido Alejandro, si te parece bien. No se Con mucho vayan, gusto. volvemos enseguida. Estamos con Alejandro González Arreola. Bueno, antes de ir al corte, Alejandro González Arreola nos explicó cómo World Justice Project, el proyecto de justicia global, está midiendo el Estado de Derecho. ¿Cuáles fueron los resultados, Alejandro? Ahora vienen las malas noticias. Lo anterior fue cómo llegan a ese resultado. ¿Cuáles son los Exacto. resultados? Pues mira, Mauricio, es importante mencionar que esta es la quinta edición consecutiva anual Muy del bien. índice en el caso de México, lo cual nos permite 2 cosas. Primero, tener una fotografía, es decir, cómo están para el último año, de Sí, acuerdo al corte que hicimos, sí. las condiciones de adherencia, pero también nos ¿Desde permite cuándo se ubicar. empezó a medir, Alejandro? Recuérdame eso. Mira, exacto. En México comenzamos a desarrollar este modelo en el año 2016, pero la Ok, primera edición se publica en 2018 y desde ok. entonces hemos venido anualmente publicando. Ahora Eso es. bien, O sea, es muy de como este sexenio, Alejandro, en realidad. Ha sí, coincidido con el exactamente, sexenio. exactamente. Pero considerando, Mauricio, que para publicar en 2018 los datos corresponden al Claro, claro, 2017, claro, ¿no? Y claro. así nos vamos desarrollando. Por ejemplo, lo que presentamos ahora en 2023 corresponde a datos de 2022. De acuerdo. Ahora, tenemos, te decía, la fotografía y también lo que nos permite tener esta perspectiva comparada longitudinal es la identificación de tendencias, de retos persistentes y algunas variables que de alguna manera comienzan a configurarse como algunas áreas luminosas en el Estado de Derecho que sí hay, ahorita las comentamos, pero también, Mauricio, entidades federativas. Recordemos que
después de 5 ediciones podemos ver cómo se comportan ciertas entidades y en dónde hay más posibilidades de que el Estado de Derecho siga avanzando de acuerdo a las trayectorias que estamos viendo. Pero si quieres, primero hablamos de la fotografía. La fotografía, como bien lo adelantabas, no es muy halagüeña. En una escala de 0 a 1, la calificación promedio general es de 0.42, es decir, por debajo de la mitad de la escala. Sí. Y la entidad que obtiene el primer lugar o el lugar mejor calificado no llega ni siquiera a la mitad de la escala, es decir, su calificación es 0.49, lo cual nos dice ya el nivel de brecha que tenemos, ¿no?, entre las condiciones actuales del Estado de Derecho en México a nivel de entidades federativas y ¿Y las cuál es la condiciones. distancia? ¿Es Querétaro? Recuérdame eso, Alejandro. Exacto. Querétaro es quien aparece en primer lugar, Y, y, al, seguido por Guanajuato. y al final, Al final, para esta edición, sí. tenemos en los últimos 3 lugares a Quintana Roo en el lugar 32, a la Ciudad de México en el lugar 31 y a Guerrero en el lugar ¿Con 30. qué índice? Puntuación Sí. es 0.36. Digamos que prácticamente todas estas entidades, hay un grupo que está al fondo de la tabla, todas las que voy a mencionar tienen la misma calificación y la diferencia básicamente es por milésimas, pues. Ok. Pero en este grupo están de abajo hacia arriba, como te decía, Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, ¿no? Para que un poco las ubiquemos como este conjunto de 0.36 entidades. es la más baja y 0.36. 0.49 la más alta. Es la más alta, con un Bueno, de promedio todas de maneras es bastante 0.42. lamentable, Alejandro. No, es bastante lamentable, sobre todo si lo comparamos, Mauricio, porque decir, entonces su escala es muy compleja de cumplir. Pues, si bien es cierto que no son estrictamente comparables en términos metodológicos, Sí. nuestro índice global es muy similar. Ujú. Y si hacemos esta comparativa, por ejemplo, vamos a encontrar que países de la región como Uruguay, Chile, Costa Rica, andan por el orden del 0.70. Es decir, No me digas. sí, por supuesto, no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de la Europa continental añeja, no estamos hablando de otros países, estamos hablando de nuestros países latinoamericanos que están en condiciones mucho mejores en Uruguay términos siempre de sale alto, adherencia. ¿verdad, Alejandro? No, Uruguay siempre sale alto, es una de las democracias más consolidadas, con una capacidad institucional impresionante, pero además nos sorprende que Costa Rica, por ejemplo, ha avanzado muy bien a nivel de la región Ok. y por supuesto Chile lo tenemos también como en uno de los primeros lugares a nivel regional. Pero era nada más para ilustrar, Mauricio, que la Bueno, escala no es imposible de cumplir, es decir, no estamos hablando aquí de elementos totalmente idóneos que no pueden existir en la realidad, sino simple y sencillamente poner como referencia. de acuerdo. Ahora bien, en términos de tendencias, decíamos ahora, ¿dónde están aquellas áreas más retadoras y qué explica este nivel bajo de cumplimiento? Hay Pues sí. 3, Mauricio, que me gustaría comentar aquí En la contigo con el parte auditorio. baja. Digamos, de los temas Sí, del Estado de Derecho que nos mantienen hacia de abajo en acuerdo. promedio Eso nacional, es. ¿no? Ok, ok. Y hay 3 que me gustaría comentar. Por ejemplo, Mauricio, uno que tú ubicas muy bien, que es ausencia de corrupción. En Bueno, ausencia de corrupción, no nos sorprenderá si decimos que es una de las calificaciones, que es la calificación junto con otras 2 que voy a decir promedio en términos de factor más baja. Estamos hablando del punto 37 en promedio, es decir, por debajo todavía del promedio general y que en los últimos años ha mostrado ya un claro estancamiento. No más, simple y sencillamente no avanzamos en este factor de ausencia de corrupción, que es uno de los grandes retos que tenemos. y ya me Otro, explicaste, además, déjame insistir, ya nos explicaste que la medición en todos los casos responde por lo menos a 3 fuentes distintas, por lo menos. exacto, exacto. Ok, Y para ausencia de corrupción, además de encuestas, además de cuestionarios, ahí también utilizamos las fuentes terciarias, en este caso es el INEGI, ¿no? ok. Y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que establece algunos de parámetros interesantes. En fin, es decir, hay condiciones para decir que esto refleja Sí, sí, razonablemente sí, la las realidad. condiciones que tenemos en México. Ahora bien, el otro gran tema, que lo voy a poner juntos para ubicarlo Sí, de manera más como paquete, estamos hablando del tema de seguridad y, sí, por supuesto, el tema de justicia penal.
Sí. Son, para efectos, digamos, analíticos, los tenemos separados, por supuesto, pero hay muchos elementos que están vinculados. Por ejemplo, el homicidio doloso, ¿no? Como lo ubicamos muy bien, que nosotros lo Pues tenemos sí, en el área, en el factor que ha subido de orden muchísimo. y seguridad, tenemos ahí un reto muy relevante, las tendencias siguen a la alza, no se ha, no han menguado en los últimos años, sí, continúan creciendo y esto lo combinamos con con una muy alta cifra negra, es decir, delitos que simple y sencillamente ni siquiera son reportados a la autoridad y además combinado con una muy baja capacidad de investigación de los ministerios públicos y una lentitud procedimental muy relevante en los sistemas de justicia penal, que Bueno, nos lleva a que la gran mayoría de los casos ni siquiera logran ser resueltos, ¿no? pues corrupción e impunidad, querido Alejandro, para no variar, que es lo Para que no está variar, arrastrando el Estado de Derecho a la baja. Déjame hacer un segundo corte aquí, por favor, claro. y regresamos pues a discutir qué significa todo esto, ¿te parece? Con mucho gusto, Mauricio. Alejandro González Arreola, no se vayan, volvemos muy rápido. Estamos de vuelta con Alejandro González Arreola, promedio nacional del índice de Estado de Derecho, medido en todas las entidades federativas, 0,42. El más alto, 0,49, el más bajo, 0,36. Y nos decía también Alejandro González Arreola que lo que está tirando el índice hacia abajo, sin que los otros valores sean muy altos, por cierto, son pues, la corrupción, que está cada vez peor, y del otro lado los problemas de seguridad y justicia penal. Es un panorama preocupante, querido Alejandro. Lo es, mi querido Mauricio, y son, insisto, problemas que están muy vinculados, pero déjame hablarte del tercer factor, Mauricio, que está también llevando hacia la baja la calificación general, y este no te sorprenderá. Te recordarás que platicamos un poco al inicio sobre el factor uno, que es que mide el sistema de pesos y contrapesos en el Sí, país. sí, Pues sí. bueno, el límites al poder gubernamental, que es el factor uno, ha venido retrocediendo de manera sistemática en las últimas mediciones, de manera tal que ya se ha configurado como el tercero, la tercera de estas variables que nos está llevando justamente hacia la baja y que expresa pues estos retos que estamos enfrentando de manera ya muy clara y palpables Qué tanto ha sobre la bajado, concentración del Alejandro? poder. Pues mira, Mauricio, para ponerlo en perspectiva, Sí, ¿no? En las primeras mediciones, ¿no? Estamos hablando del año 2018, sí, traíamos promedios en este factor por sí. encima del punto 51, De ¿no? Ya para, contrapesos, ok. así es, el promedio, ¿no? Y Sí, que eran, digamos, por encima de la media, recordamos que la media está a punto 42, sí, pero ahorita ya estamos por el orden del punto 47. Es ok. decir, hemos venido bajando de manera sistemática, pero además, Mauricio, lo que más ha venido disminuyendo es lo que los sociólogos llaman el espacio cívico, es decir, la posibilidad de que las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía tengan garantizados derechos fundamentales como derecho a la libertad de expresión, derecho a la asociación, pero también derecho a la libertad de prensa. Y cuando estos derechos se limitan o se restringen, automáticamente las condiciones de la sociedad civil y también de los medios para ejercer su rol de control sobre lo público se ven pauperizadas. ¿Qué, por Y hasta, ejemplo, Alejandro, ¿nos puedes Ujú. poner un par de ejemplos en estos minutitos que nos quedan? Concretamente, ¿a qué te refieres cuando dices que está limitando ese conjunto de libertades y de derechos? Sí, por ejemplo, en libertad de asociación, Mauricio, es importante plantearlo. Ha habido un conjunto de reformas que han venido haciendo cada vez más compleja la posibilidad de que existan organizaciones de sociedad civil y que éstas gocen de los beneficios fiscales que antes era algo mucho más sencillo de obtener, mucho menos complejo y con Ok, mayor se ha flexibilidad. Y complicado por la poner vida un fiscal ejemplo, de las organizaciones, ¿de acuerdo? pero no solo.
el panorama de la libertad de expresión, en donde todos los días tenemos expresiones muy divisivas, desde, por ejemplo, la Presidencia de la República, que además se replican en las entidades federativas, hacen que de alguna manera se empiece a generar un ambiente de autolimitación Pues sí, porque da en la susto. expresión de las opiniones. No, claro, no es algo sencillo, pero por otro lado, cuando analizamos también, por ejemplo, que la libertad, ¿no? Del ejercicio periodístico por parte de las y los periodistas, y vemos que México es uno de los países más peligrosos para ejercer esa profesión, con un incremento importante del número de asesinatos a periodistas, que es uno de los datos que sí consideramos para Claro, el índice, ok. pues tenemos, por supuesto, un espacio restringido, ¿no? Ese es el tercer Alejandro, factor. ok. Y Ujú. teníamos del otro lado buenas noticias o las empezamos a tener. Yo recuerdo las primeras mediciones de este proyecto en gobierno abierto. Entiendo que sigue siendo pues, razonablemente alto o tampoco. ¿Se nos cayó también, Alejandro? No, es importante decirlo. Gobierno abierto es el factor que se ha mantenido, mi querido Mauricio, en niveles todavía aceptables. Ojo, no ha avanzado, eso es importante No decirlo de ha manera avanzado. Ok. significativa, pero se ha mantenido en un contexto en donde vas a la baja, ¿no? Sí, En general, los factores, cuando un factor se mantiene, son buenas noticias, sí, claro. y este factor en general se ha mantenido. Es de los que efectivamente tenemos mejores condiciones en México. Y ojo, cuando hablamos México país, también tiene muy buenas condiciones cuando se le compara, por ejemplo, a nivel internacional. Por ponerte un ejemplo, Guanajuato, que en esta edición tiene ya una calificación de 0.66, es Ok, decir, ok. en el gobierno abierto. Hay entidades que han ido avanzando, en general los promedios se mantienen como estábamos, pero también hay otras dos zonas luminosas que hay que también mencionarlas, porque es importante también decir qué sí podemos hacer. Sí, En el sistema de justicia civil, Mauricio, sí, hay los llamados mecanismos alternativos de solución de controversias, que son estas instancias en las cuales las personas que sí. tienen necesidades de justicia cotidiana pueden acudir A a ponerse de resolver acuerdo, su, digamos. exacto, a Sí, ponerse de a acuerdo entre ellas negociar y ponerse de acuerdo. mediante, exacto, y donde la Sí, autoridad jurisdiccional solamente pone una persona mediadora. exacto. Esos mecanismos, Mauricio, son por quinto año consecutivo los mejor apreciados Mira, por todo mundo, ¿eh? Y mantienen un nivel muy adecuado de aceptación y de reconocimiento por parte de todo mundo, de personas usuarias, ok, personas expertas, ok, especialistas y ok. también de acuerdo a los registros administrativos. Ahí Alejandro, está la clave, ¿eh? ok, me queda un minuto, Alejandro. El tiempo en estas conversaciones con gente inteligente como tú se va como agua. Aprovechemos este minuto. Seguro has pensado muchas veces en tu trabajo como director de este informe. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes aconsejar para quienes leemos estos informes? Y además te pido que nos digas dónde lo encontramos, el Por informe, por supuesto. cierto, por favor. Con mucho gusto, Mauricio, es www.worldjusticeproject.mx. Ahí está en un sitio interactivo toda la información relativa a esta última edición del informe y todos los demás, y ahí se puede justo navegar e identificar a través de esta página interactiva toda la información y se pueden descargar todos los datos en formatos abiertos. Ahora Muy bien, bien. ¿qué hacer? Identificamos, Mauricio, este es el último punto relevante, Sí, 6 entidades federativas sí, que a pesar de los retos, sí. han venido creciendo de manera sistemática. Para Y bien. ahí hay casos interesantes. Por ejemplo, Baja Sí, California, Baja sí, California Sur. Baja sí. California Sur estaba en el lugar 29 cuando recién comenzamos. Ok, Mauricio ya está en los primeros 10. ok, Algo interesante está pasando en Baja California, por ejemplo. ok. Algo interesante está pasando en Guanajuato, algo interesante está pasando en Querétaro. Es decir, ¿qué estamos haciendo para esta edición? Identificando estas entidades que, si bien es cierto, tienen muchísimos retos, han venido creciendo de manera sistemática y ahora nos estamos dando la tarea de empezar a ahondar como estudios de caso que nos permitan identificar a qué factores podemos asignar, Apostar. digamos, ¿Cuándo, apostar estas ¿Cuándo variables. terminas esto, Alejandro, esos Mira, estudios? mira, Mauricio, estos vamos a tener procesos como son los estudios de caso, donde tenemos que meternos también con autoridades y con actores locales. Nos va a tomar un año. Esto no es Ok, fácil, no es ok. sencillo, Bueno, pero vamos a avanzar en ese sentido. pero eso nos va a servir para que vengas otra vez el año que entra, querido Alejandro.
Con muchísimo gusto y además de malas noticias, espero traerte ya factores clave que le permiten a las entidades avanzar en Estado de Derecho. El índice del Estado de Derecho, 0,42 de 0 a 1 reprobados en el país. Hay que verlo. worldjusticeproject.mx, ¿es correcto? Correcto, Estuvimos Mauricio. con Alejandro González Arreola. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta conversación.